Cuando Bill Gates dejó la universidad, no tenía un plan B, pero sí tenía algo que muy pocos tienen, personas que confiaban en él incluso si fallaba. Y con los años, eso no solo marcó su carrera, marcó la forma en la que decidió vivir. Soy Evan Carmichael y este canal existe para recordarte algo simple. Todavía no terminaste de convertirte en quien puedes ser. Y hoy vamos a inspirarnos en Bill Gates para entender por qué nunca dejó de crecer, ni siquiera cuando ya lo había logrado todo. La urgencia que sentí de que si no poníamos en marcha Microsoft de inmediato, que alguien haría un trabajo excelente creando una empresa de software y no tendríamos ninguna oportunidad, eso probablemente resultó no ser cierto. Que podría haber esperado 2 o 3 años y la oportunidad de fundar Microsoft todavía estaría presente. Pero de todos modos, sentí una gran sensación de urgencia. Y no es como que... Ya sabes, todavía puedo tomar cursos y aprender cosas, hoy. Ya sabes, cosas como The Learning Company, y hay todo tipo de libros geniales. Así que no es como si me hubiera perdido alguna parte de mi educación. Cuando abandonaste los estudios, tus padres dijeron, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Si uno de tus hijos abandonara la universidad para iniciar una empresa, ¿qué dirías? Bueno, tendría que decir que sí, pero el abandono de los estudios no es una decisión irrevocable, ¿verdad? Sabes, si intentas emprender un negocio y no te va bien, siempre te permiten regresar. Y si no tienes, sabes, hijos a los que necesites mantener, es algo de muy bajo riesgo, particularmente en la cultura de los Estados Unidos, donde intentar empezar algo y fracasar no es una mancha negra para el resto de tu vida. Entonces, cuando estaban empezando Microsoft, había muchas otras empresas de software, y no eran los número 1 al principio, creo. Había otros que estaban un poco más adelantados. ¿Qué fue lo que les permitió superar a todos los demás en el negocio del software? ¿Fue Bill Gates? ¿Fue alguna otra cosa? ¿Cuál fue el factor único que los hizo los más exitosos? Sí, bueno, en realidad fuimos los primeros, pero había empresas, y todas eran, digamos, empresas de un solo producto, quienes nos superaron en términos de ventas. Para, alrededor de 1991, nosotros nos convertimos en la más grande de todas ellas. Éramos una empresa de ingeniería. Nos enfocábamos en cómo contratar a personas inteligentes y cómo utilizar herramientas para desarrollar software de manera amplia y efectiva. Nuestra empresa era global y no se enfocaba en un único producto. Por ejemplo, WordPerfect era un procesador de texto. Quizás algunos lo recuerden. Pues bien, les fue tan increíblemente bien con ese producto que sus ventas brutas llegaron a rivalizar con las nuestras, a pesar de que nosotros ofrecíamos una gama mucho más amplia de productos. Tan pronto como la interfaz gráfica de usuario se popularizó, y esa fue Windows, que se consolidó como la opción principal en el año 1995, nosotros nos volvimos considerablemente más grandes que las demás empresas de software. Ahora bien, posteriormente, compañías como Google, Apple y Amazon se han vuelto también increíblemente exitosas. Pero en los años 90, éramos los más fuertes con diferencia. No hay duda de que la demanda antimonopolio fue mala para Microsoft y nos habríamos enfocado más en crear el sistema operativo para teléfonos. Así que, en lugar de usar Android hoy, estarías usando Windows Mobile. Si no hubiera sido por el caso antimonopolio, Microsoft habría dicho, «Oh, estábamos tan cerca». ¿Sabes? Es que estaba demasiado distraído. Lo eché a perder a causa de la distracción. Y, ¿sabes? Nos retrasamos 3 meses con el lanzamiento que Motorola habría usado en un teléfono. Así que sí, es un juego donde el ganador se lleva todo. Eso es seguro que, ¿sabes? Ahora nadie aquí ha oído hablar de Windows Mobile. Pero bueno. Son cientos de miles de millones más o menos. Pues no me habría jubilado tan pronto. Y esa es menos. ¿Sabes? Me decepciona que Windows Mobile no haya tenido éxito, pero en cuanto a mi propia vida, ¿sabes? Aunque fue algo muy doloroso, porque me involucré muy personalmente en la defensa de la compañía, el hecho de que me retirara antes probablemente fue bueno para mí, porque avancé en la curva de aprendizaje de la fundación. Pude asociarme con Melinda en los primeros días de la fundación. Y la verdad no tengo una vida en la que me pueda quejar porque, básicamente, sabes, el 99% de las cosas me han salido muy, muy bien. La idea de que pudieras conseguir que la gente decidiera apoyar esta iniciativa del 418, lo cual es de gran importancia para nuestra fundación. Desde un punto de vista numérico, todavía estamos impulsando eso un poco. Pero, sinceramente, la historia de un solo niño, ¿sabes? Si le dices a una audiencia,
aquí está la foto de este niño. ¿Deberíamos salvar a este niño? Se involucran mucho más que si les dijeras, oye, salvemos a 1 millón de niños. ¿Sabes? Así que definitivamente hay una especie de, ¿sabes?, problema de 10 a la sexta. Aquí en algún lugar Sí, es fascinante. que los seres humanos no están configurados para hacer eso de una manera puramente numérica. Y por eso, tenemos a gente como Bono y a muchos otros que vienen de un mundo más centrado en contar historias, y luego me permiten a mí añadir algunos gráficos y números porque creo que eso debería estar ahí. Una vez que tu corazón te diga cuál es la dirección correcta a tomar para demostrar que este es un camino muy, muy asequible, no, sabes, no es para tanto, un camino bien gestionado para seguir. Si hoy tuvieras 20 años y quisieras fundar una empresa completamente nueva y dejar tus estudios en Harvard, ¿en qué tipo de compañía o en qué sector específico te gustaría comenzar? Bueno, este es un gran momento para llevar a cabo innovación porque las herramientas de la innovación son mucho mejores. Existen muchísimas cosas en el campo de la biología que resultan sumamente interesantes. También hay muchísimas cosas en el ámbito de la energía que son interesantes. Dado mi trasfondo y experiencia, yo fundaría una empresa de inteligencia artificial cuyo objetivo principal sería enseñar a las computadoras a leer para que puedan absorber y comprender todo el conocimiento escrito que existe en el mundo. Esa es un área donde la IA aún tiene que avanzar, y será bastante profundo cuando logremos ese objetivo. La mayoría de las personas en los últimos 200 años más o menos, que fuera la persona más rica del mundo, generalmente no solía trabajar tan duro cuando llegaban a los 60 años. Se tomaban la vida con calma. Pareces estar trabajando bastante duro. ¿Qué te motiva a seguir trabajando tan duro? Bueno, me encanta mi trabajo. La labor de la fundación es muy interesante. Me reúno con los científicos, salgo al campo. Creo que tus hábitos se fijan en tus 20s y 30s. Y según mis estándares de los 20s, bueno, sabes, yo no creía en los fines de semana, entonces, sin mencionar las vacaciones. Así que, sabes, soy bastante perezoso comparado con mi yo de los 20, donde era un verdadero, fanático. Sabes, todo en lo que creía era trabajar en software día y noche. Y para mis 20, eso era perfecto. No tenía esposa ni familia. En absoluto. Y mi papel era un rol muy, muy práctico. ¿Sabes? Soy muy afortunado de que mi trabajo en la fundación, el trabajo a tiempo parcial que hago para Microsoft, veo que se extenderá, ya sabes, durante décadas en el futuro. Y al tener un entendimiento de la innovación, creo que moldear la innovación en muchas de estas áreas, hay un papel único que puedo ayudar a desempeñar. Me gusta mucho ver los números. Y así, cuando veo los números, simplemente me asombra, ya sea la calidad de la educación en el centro de la ciudad, las tasas de abandono escolar. Oprah hizo algo en lo que llevó a niños de una escuela del centro de la ciudad a ver una escuela suburbana y viceversa, y se quedaron asombrados de que el edificio y todo fuera tan completamente diferente. Así que creo que, incluso yo, tengo que ir ya sea a los barrios marginales de Estados Unidos, hablando con la gente que vive allí o fuera del país, tenemos lo mismo, ¿sabes? La situación en África, ¿sabes?, con una población abrumadoramente negra, es mucho peor de lo que la gente probablemente es consciente. Así que, las visitas directas, ya sea a las escuelas o a las clínicas, es necesario escuchar las voces de las personas que han sido lastimadas. Y además, hay muchas buenas películas ahora. Hay muchos buenos libros. Yo estaba leyendo The New Jim Crow, que es bastante elocuente y contundente sobre el sistema de justicia y el papel que juega en perpetuar las malas condiciones. Y se necesita mucho para intentar ponerte en el lugar de otras personas y tener empatía, así que todos tenemos que esforzarnos más en esto. Si quieres tener impacto, la delegación suele ser importante, aunque los colaboradores individuales en cuanto a inventar un fármaco o un nuevo enfoque para las cosas, eso es fenomenal. Así que cuando Microsoft empezó, yo escribí la mayor parte del código, y el código de todos los demás lo leí y en cierto modo lo reescribí. Y eso nos llevó a tener 10 personas. Y entonces tuve que decirme a mí mismo, de acuerdo, vamos a lanzar código que yo no revisé personalmente. Y eso fue complicado para mí, pero de alguna manera lo superé. Entonces, yo seguía diciendo, está bien, voy a entrevistar a todos y al menos voy a revisar muestras de su código. Bueno, eso nos llevó a unas 40 personas, y eso fue en un punto en el que había vendido mucho más software del que podíamos desarrollar porque todos estaban tan impresionados. Y pensé, bueno, necesito tener suficiente, recaudar el dinero necesario para poder seguir contratando a toda esta gente. Pero la verdad, la demanda era tan alta que nos estábamos quedando muy, muy atrás. Fue justo en ese momento cuando contraté a Steve. Y Steve descubrió, en primer lugar,
cómo controlar las promesas que yo hacía a las personas. Y en segundo lugar, cómo contratar a un gran número de gente y a personas de gran valía, realmente excelentes, y cómo crear organizaciones y equipos de trabajo. Así que le delegué esa tarea a Steve, y él me repetía constantemente, ok, vamos a contratar programadores que tú nunca has conocido. Y yo decía, no, eso no va a pasar. Y entonces, él me demostraba numéricamente que la restricción no iba a funcionar. Entonces dije, está bien. Luego llegaría a conocer a todos los gerentes de esa gente, y así con el paso del tiempo, y por supuesto, ¿sabes? Yo podría decir que la calidad por persona estaba cayendo de forma monótona, según mi opinión. Pero, ¿sabes? Los problemas grandes, si quieres, ¿sabes? Escribir el software de productividad de oficina más popular, una sola persona no puede hacer eso en absoluto. Puedes escribir código bonito. Así que cada uno tiene que decidir en qué escala de organización quiere trabajar. Eventualmente, ¿sabes? Mi papel era mucho el de un líder y un revisor de gerentes. Pero la gente de arriba, y contraté a personas súper experimentadas, me aseguraba de que persiguieran una visión común y estuvieran bien coordinadas. Pero en términos de muchas cosas de gestión, ellos eran mucho mejores que yo. Ahora, tenía que tener el marco de referencia para saber qué combinación de habilidades necesitábamos, y ya sabes cuándo estaban trabajando bien juntos. Pero mucho de... Pues, sabes, mi valor añadido era la selección. Decir hacer interfaz gráfica de usuario, o hacer una oficina integrada tipo cosa, o globalizarse y no usar agentes para que Microsoft esté presente en todo el mundo. Y entonces sí, elegir en qué eres bueno y cómo encuentras a las otras personas para llenar esas cosas, eso es muy importante. Y la mayoría de los fundadores no pueden escalar eso y como que renuncian a las cosas prácticas de las que solían obtener mucho placer y comodidad. Me parece. Sabes, puedes idolatrar y mitificar en exceso la idea de trabajar extremadamente duro. Para mi forma de ser particular, quiero decir, es verdad que no creía en los fines de semana, ni en las vacaciones. Sabes, me sabía la matrícula de todos, así que podía decirte en el último mes cuándo su coche había entrado y salido del aparcamiento. Así que no lo recomiendo. Además, no creo que la mayoría de la gente lo disfrutara. Cuando cumplí los 30, apenas podía imaginar cómo había hecho eso. Porque ya para entonces, cierto comportamiento natural se activó, y a mí me encantaban los fines de semana, y a mi novia le gustaban mucho las vacaciones, y eso resultó ser algo bastante bueno. Bueno, ahora me tomo muchísimas vacaciones. Quiero decir, mi yo de 20 años estaría tan asqueado con mi yo actual, ¿sabes? Yo estaba completamente seguro de que nunca haría otra cosa que viajar en clase económica, ¿sabes? Ahora tengo mi propio avión. Así que muchas contrarrevelaciones han ocurrido a gran velocidad. Pero sí, es bueno si durante esos primeros años, si tienes un equipo que ha elegido ser bastante maniático con la empresa, y hasta dónde llega eso, ustedes saben, deberían tener un entendimiento mutuo para que no una persona espere una cosa y otra persona espere otra. Y habrá personas que, ya sabes, tengan problemas de salud o familiares o cosas que les distraigan. Pero sí, tengo una opinión bastante firme de que debería hacerse un sacrificio muy grande durante esos primeros años. Hoy en día, la gente se te acerca constantemente por dinero, supongo. Vayas donde vayas, la gente te dice, por cierto, tengo esto en lo que deberías invertir, pero yo tengo un par de cosas que mencionaré más tarde. No, es broma. Un par de cosas en las que deberías invertir o cosas a las que deberías dar dinero. ¿Cómo te resistes a eso? ¿Tienes a alguien que diga que no por ti? ¿O cómo haces eso? Deja mucha gente. Mucha gente dice que no. Bueno, una vez que has elegido lo que te importa, si alguien tiene algo que pueda marcar una diferencia en la salud global, estamos muy interesados. Y, bueno, tenemos un equipo de 1,500 personas, y si se trata de salud global, algunas de esas personas saldrán y hablarán contigo sobre cualquier innovación que tengas y cómo podemos asociarnos contigo en eso. Eso está claramente en nuestro ámbito. Si se trata de algo que puede mejorar sustancialmente la educación desde preescolar hasta el 12º grado, entonces estaremos muy interesados en ello. Si la gente pide cosas fuera de esos parámetros, entonces, sabes, afortunadamente, puedes decir que no, porque el enfoque es absolutamente clave para la filantropía. La revolución digital, el Internet, las redes sociales, todo eso, en ciertos aspectos, nos ha facilitado enormemente ver lo que está sucediendo. Los investigadores médicos están publicando artículos todos los días, y en todo el mundo, la gente puede ver de inmediato cuáles son las nuevas ideas.
Para seguir las estadísticas de la enfermedad, cada mañana entro a la página web de Johns Hopkins y veo qué países están pasando por un momento difícil con los casos o las muertes. Gracias a Dios por el Internet. Trabajar en casa, sabes, nuestra capacidad de conexión está impulsada por eso. Pero también ha significado que muchas teorías de conspiración, sorprendentemente interesantes y falsas, lamentablemente, se propagan mucho más rápido que la verdad, ¿sabes? Así que la idea de que alguien causó esto intencionalmente es completamente falsa. Incluso en algunos casos, acusarme de tener alguna conexión, eso puede ser peligroso porque significa, sabes, tu disposición a creer. ¿Es la vacuna algo que debería ponerme? ¿Debería usar mascarillas? Sabes, si te inclinas por estas teorías simples pero equivocadas, lograr que la gente trabaje junta y se proteja mutuamente para que podamos salir de esto lo antes posible, eso está realmente en riesgo. Usted planteó la pregunta de ¿cómo debería el gobierno lidiar con eso? Es muy difícil. Idealmente, los ciudadanos están bien informados y saben cuáles publicaciones son muy cuidadosas con lo que dicen, y así no tenemos que recurrir a la censura. Pero hay tanta información falsa, casi descabellada, circulando que al mirar a empresas como Facebook y preguntar, ¿cuál es su papel en todo esto? Sabes, cuando alguien dice, las mascarillas no funcionan, lo cual es incorrecto, o dicen, solo toma hidroxicloroquina y estarás totalmente a salvo. ¿Cuál es su responsabilidad para detectar esas cosas, especialmente cuando alcanzan grandes números? Eso se está debatiendo. Y creo que saldremos de esto con esas empresas sintiendo un sentido de responsabilidad mucho más fuerte y comprendiendo, teniendo el debate público sobre cómo deben ayudar aquí. Realmente tienes que creer que Internet va a ser algo común, mucha gente va a usarlo y estarán dispuestos a pagar por algunos contenidos. ¿Es esa la idea que está en funcionamiento que tienes? Bueno, cada una de estas empresas es una iniciativa empresarial. El concepto fundamental es que, sí, creo en Internet. Creo que se hará cada vez más popular. Y estamos haciendo cosas nuevas e interesantes para aprovechar eso. Tienes una cantidad considerable de dinero en efectivo disponible, ¿verdad? Claro. De acuerdo. Te coloca en una posición verdaderamente envidiable. Puedes experimentar con muchísimas ideas de negocio y ver cuáles se consolidan y cuáles realmente despegan. Bueno, estamos en el negocio para ganar dinero. Pero lo otro es que te está generando un flujo de caja así. Bueno, todo pertenece a los accionistas. Sí, No somos diletantes. no lo sé. Nosotros somos gente de negocios. Y es verdad que si encuentras una idea que requiere 3 o 4 años de mejora y paciencia y realmente comprometerse con ella, en eso somos realmente muy buenos. Tomemos Windows, por el que apostamos nuestra compañía. Todo el mundo tenía sus dudas de que aquello pudiera salir bien. IBM no nos dio ningún tipo de respaldo en ese aspecto. Tardó más de lo que esperábamos, más de 4 años antes de que la interfaz gráfica finalmente se hiciera popular. Y ahora la gente lo da por sentado como parte de cada computadora personal. Y tú simplemente esperas que esté ahí. Ese fue uno de los mayores éxitos de la empresa. De la misma forma, estamos apostando fuertemente por Internet, para que nuestras herramientas allí sean populares y que algunas de estas iniciativas de contenido, en las que hemos decidido involucrarnos, la escala y los usuarios, las conviertan en grandes negocios. También creemos mucho en United Way y en lo que sucede allí. Y eso es más a nivel empresarial. Creemos que cada empresa debería hacerlo como algo básico, porque los servicios sociales creemos que tienen una prioridad particular para atraer empleados. Para ayudar a la comunidad. Y hay formas de usar esas campañas de recaudación en una empresa, hacer concursos, comparaciones y contar grandes historias para difundir el mensaje. Hazlo divertido, hazlo fácil. Sabes, es solo un email. Lo más fácil es hacer clic y decir que quieres dar tu parte justa. Y luego no te enviamos más correos. Así que lo convirtió en lo más sencillo de hacer es participar. En cuanto a los individuos, la situación es bastante diferente. Sabes, puedes contribuir y donar a grupos como United Way, que realmente consideran todos los aspectos de la comunidad, o puedes buscar otras opciones, y la mayoría de la gente combina ambas. Puedes encontrar causas que te interesen particularmente, de las que tengas conocimiento, de las que algún familiar se haya beneficiado, o en las que desees ir a ofrecer tu tiempo como voluntario. Microsoft tiene una política ahora. Por cada hora que alguien hace voluntariado, nosotros de hecho damos una subvención a esa organización, porque eso dice que a ellos que les importa y creen que está haciendo un trabajo muy bueno. Ahora bien, para los individuos, en ciertos niveles, probablemente la mayor parte de tu contribución será en la comunidad donde sabes lo que está pasando. Soy un gran creyente de que algunas de las mayores desigualdades se dan a nivel global. Y por eso, una de las cosas que nuestra fundación intenta difundir es los nombres de varias organizaciones como Save the Children o Global Fund o Vaccine Fund, que sabemos que están usando fondos de una manera muy eficiente
y salvando vidas y mejorando las condiciones. Y, sabes, esperaría que a medida que la gente pueda ser bastante generosa con este componente internacional, que sea parte de lo que están haciendo. Obviamente, si alcanzas una escala suficiente, entonces puedes emprender grandes proyectos. Y tendré la oportunidad, con algo de mi tiempo extra, de salir y compartir con la gente que tiene la fortuna de poseer riqueza. Simplemente diles lo mucho que me estoy divirtiendo y que esto puede generar un gran impacto, y con suerte inspirarlos a hacer lo mismo. Creo que cuando Warren Buffett hizo su donación, envió un mensaje muy claro a la gente, diciendo, «Wow, nosotros tenemos...». Esto es lo correcto, y a él no le gusta malgastar dinero. Así que en cierto sentido, hay causas por ahí con las que puedes marcar una gran diferencia. No hay duda de que, sabes, crear un consejo con personas como Dave Marquardt, que no estaba en la empresa, sabes, y estábamos tan abrumados por la idea de que esto está bien, esto está mal, que lo habíamos estropeado todo, que tener a gente con un poco de distancia, que viniera a hablar con nosotros, es algo realmente bueno. Durante los últimos 30 años más o menos, me he hecho amigo de Warren Buffett. Y él está en Omaha. No está para nada en este mundo de la tecnología. Y para él es como, oye, ¿cómo podrías saber cuál subirá y cuál bajará? No voy a invertir dinero hasta que Apple se vendió a un múltiplo de 12. Entonces, él decidió que podía poner 50,000 millones en eso. Después de que les preguntó a todos sus amigos, oye, si alguien tuviera un iPhone que costara la mitad de precio, ¿lo cambiarías? ¿O es más bien como una joya que realmente quieres tener? Tener un iPhone. Y así decidió que esos flujos de ganancias quizás no serían eliminados en mucho tiempo. De todos modos, él, como no es de este mundo, tiene una forma muy particular de ver las cosas, incluyendo esta idea de que el trabajo debería ser divertido. Ha hecho su trabajo tan divertido que trabaja más horas que yo. Trabaja 6 días a la semana a sus 88 años, y le gusta decir que él va saltando al trabajo cada día. Él no lo hace, pero él dice eso. Es una visualización. Él, cuando tenía 83, aún podía saltar, pero ahora se ha puesto, realmente no puede hacerlo. Entonces, tener a alguien así... Lo más difícil por lo que pasé fue esta demanda antimonopolio. Sí, donde no parecía muy predecible. Y fue un gran consejero durante todo ese asunto. Así que encontrar a alguien que, siendo exitoso en otro campo, pero con una mentalidad, digamos, empresarial, en fin, para mí eso fue un regalo enorme. Bueno, considero que es fundamental que establezcamos ese sistema de retroalimentación. Ahora bien, la forma exacta de hacerlo y hasta qué punto lo vinculamos al sistema de remuneración, pues necesitamos experimentar. Y podemos observar a otros países que ya lo han implementado con éxito. Existe una iniciativa en marcha para llevar a cabo parte de esto, pero si los niveles de inversión serán suficientes para que sea de alta calidad, y si habrá una especie de grandes intereses que abusen de las puntuaciones de los exámenes, para este fin y de alguna manera perjudicará su reputación, es realmente difícil decirlo en este momento. Pero yo diría que dar más comentarios a los profesores sería lo primero, que nos devolvería a estar entre los mejores del mundo. Cuando yo digo, de acuerdo, vamos a formar un equipo de medicamentos contra la tuberculosis, vamos a formar un equipo de vacunas contra la tuberculosis, vamos a formar un equipo de impulso genético CRISPR para matar a todos los mosquitos del mundo. Tengo que, en cuanto a cómo financiamos eso, organizarlo, cuántas ubicaciones, ¿esperamos hasta que tengan este resultado antes de ampliarlo? Tengo que usar lo mismo, o el 80% de la misma, tipo de pensamiento que ejercí en términos de, está bien, vamos a hacer Windows, vamos a hacer Excel, así que está respaldando a los ingenieros. Es cuestión de conocer al equipo, saber qué necesita el equipo. Las inteligencias del equipo se están sumando en lugar de restarse entre sí. Y es muy cómodo, porque el periodo más intenso de Microsoft fue cuando estos equipos tenían aproximadamente 30 personas. Y para nuestras enfermedades, fiebre tifoidea, rotavirus, hay muchas enfermedades que con suerte nunca volverás a escuchar, la mayoría de las cuales no existen aquí en Estados Unidos. Pero sí, así que es muy similar. Generalmente se tarda una década desde el comienzo hasta el final. La vacuna contra el SIDA, de hecho estamos en el año 14,
y probablemente llevará otros 8 a 10 años más antes de que esté completamente terminada. Así que algunas tardan hasta 20 años, porque hay muchos callejones sin salida y tienes una especie de portafolio de enfoques. Pero sí, siento que mi trabajo con los gobiernos, contratar personas inteligentes, gestionar equipos, me preparó bien para esta organización muy operativa, que es muy parecida a un negocio, excepto que nuestro beneficio son las vidas que salvamos, en contraposición a una medida puramente monetaria. Ciertamente, durante el tiempo que estuve en Harvard, no estaba seguro de qué iban a hacer. La idea de que el software era este campo la oportunidad era increíble. Eso se hizo más obvio durante los 3 años que estuve aquí. Pero mi papá había sido abogado. Pensé en las matemáticas, ¿sabes? Lograr un buen resultado en el Putnam, eso era, sin duda, lo más genial que podía existir. Y el software de computadoras, no creía que esa gente fuera tan inteligente como la gente que se dedicaba a las matemáticas. Así que era como, bueno, me dedicaré al campo sencillo o a este campo que es realmente complicado y difícil. Pero, de todas formas, las matemáticas fueron fantásticas. Cuando finalmente elegí y decidí ir a dedicarme por completo a Microsoft, entonces entré en un largo periodo de tiempo que abarcó desde la edad de 19 años hasta aproximadamente los 40, donde no tuve la oportunidad de revisar las últimas novedades sobre, ya sabes, cómo funcionan exactamente los tornados o cómo opera la mitocondria. Yo era bastante monomaníaco. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de preguntarle a Steve, en el año 2000, Steve Ballmer, él se graduó por error, pero luego comenzó Bueno, yo estaba intentando contratarlo, pero sus padres le dijeron, tienes que graduarte primero, lo cual me pareció muy bien. Pero luego comenzó en la Escuela de Negocios de Stanford. Estaba en su primer año, y yo pensé, esto es perfecto. Conseguiré que abandone la Escuela de Negocios de Stanford. Así que, en cierto modo, se podría decir que él es un desertor. Y fue muy clave para el éxito de Microsoft. Quiero decir, sabía muchas cosas, pero durante ese periodo no pude hacer mucho. En Harvard, sabes, tomé todos estos cursos porque era tan asombroso que la gente estuviera interesada y hablara de ellos. Y, tengo que decir, nunca fui a una conferencia durante el periodo de lectura o cualquier otra cosa, porque los cursos en los que realmente estaba inscrito, finalmente empecé a trabajar en ellos. Pues estaba en Hillel desde que abría hasta que cerraba durante el periodo de lectura, tratando de ponerme al día con ese otro conjunto de cursos. Así que la gente dice que soy un desertor, lo cual es literalmente cierto. Pero como me gustan los cursos universitarios en línea, hay una empresa llamada The Learning Company a la que le compro muchísimas cosas suyas y hago, ya sabes, al menos 4 o 5 cursos al año. Se podría decir que soy la persona que más disfruta de la experiencia de asistir a la universidad, por esa razón. Me he asegurado de que mi trabajo, sobre todo después de Microsoft, me permita dedicar mi tiempo a reunirme con científicos, a aprender cosas nuevas, a ver cuáles son los problemas más complejos que existen. Y en algunos casos, aportando recursos financieros a personas para que asuman esos problemas que son realmente muy, muy difíciles de resolver. Decidí centrarme mucho más en la donación y la filantropía que en la simple acumulación de dinero. Y así, he tenido la oportunidad de recorrer el mundo, estar mucho tiempo en África y Asia y ver las necesidades que se encuentran allí. Y ahora nuestra fundación está muy enfocada en la salud global, enfocada en la agricultura, porque la mayoría de los muy pobres del mundo son agricultores que tienen parcelas de tierra muy pequeñas. Así que cualquier aumento en la productividad o la certeza de que su cosecha llegue puede marcar una gran diferencia para ellos. Y podrías pensar en una carrera en software, sabes, vendiendo a gente que puede permitirse ordenadores personales. Y ahora, la carrera en la fundación está siendo muy diferente. Y ciertamente son diferentes en el sentido de que ahora se trata de vacunas. Ahora mucho es con varios gobiernos. Los gobiernos donantes, los gobiernos en países pobres. Pero en esencia, es fundamentalmente lo mismo, que es encontrar a los innovadores, a las personas que tienen ideas realmente disruptivas, estar dispuesto a respaldarlos, a comprender en qué están trabajando, medir lo que están desarrollando, intentar asegurarse de que cuando se entrega, realmente tenga el impacto que se supone que debe tener. Y entrar en un ciclo de retroalimentación impulsado por una medición muy, muy precisa. La primera vez que conocí a Warren, estábamos hablando de juntarnos y hacer algo más. Y él sacó su calendario y las páginas estaban tan en blanco, y yo dije, ¡wow! Sabes, has conseguido evitar verte envuelto en un montón de actividades que son un poco sin sentido. Y Warren dijo, sí, tienes que ser bueno diciendo que no y eligiendo las cosas que
que realmente marcan una diferencia. Y esa es una de las muchas cosas que he aprendido de Warren, pero es una de mis favoritas. Y así que puedo culparlo a él cada vez que tengo que rechazar algo. Lo bueno ahora es que no es tan extremo. A mis veintitantos no pude leer casi nada. Y así como que todo esto estaba ocurriendo en biología y matemáticas, simplemente no tuve tiempo de leerlo. Luego, cuando llegué a mis 30, esas vacaciones fueron un momento para retomar porque cuando era estudiante, sabes, podías estudiar todo tipo de cosas. Bueno, leo mucha ciencia, y eso ocupa quizás la mitad de los espacios que tengo. Para entender realmente la pobreza en Estados Unidos y lo que sucede allí, hay unas cuantas docenas de libros que intentan darte una idea de eso y que son muy buenos. Hay un libro, Factfulness, déjame decir, que definitivamente crea un marco para entender lo que está sucediendo en el mundo. Y el otro que se encuentra a ese mismo nivel es cualquier libro de Pinker, empezando con Los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Creo que el éxito siempre es un poco peligroso, y puedes llegar a pensar que sea cual sea tu éxito, fue porque fuiste mágicamente dotado para comprender las cosas. Mientras que, por supuesto, cualquier éxito, especialmente un éxito gigantesco, es el resultado de una enorme cantidad de factores que incluyen el trabajo arduo y la comprensión, pero también el momento oportuno, ¿sabes? Otras personas que se unieron a ti para trabajar, otras personas que quizás hicieron lo mismo y que de alguna manera lo arruinaron al llevarlo a cabo. Y muy a menudo, tendrás demasiada confianza en lo que entiendes. En ciencia, como dijo Feynman, la persona más fácil de engañar es uno mismo. Y así que tienes que forzarte a revisar una y otra vez y pensar bien, ¿es esto lo correcto que hay que hacer? ¿Funcionará esto? ¿Lo estoy haciendo porque sería emocionante si tuviera éxito? ¿Estoy realmente considerando todos estos factores? Lo cierto es que, en el caso de la polio, varias veces tuvimos que preguntarnos si era el momento de rendirnos, o si de verdad creíamos que había alguna posibilidad de poder seguir avanzando. ¿Tienes algún arrepentimiento en tu vida? Parece que tienes una vida que a la mayoría de las personas les encantaría vivir. No tienes una familia feliz, un gran matrimonio, una fundación, éxito en los negocios. Puedes hacernos sentir bien diciendo que has hecho algo que no funcionó o solo haznos, porque todos nos sentimos mal porque te miramos y no podemos hacer lo que has hecho. Entonces, cuéntanos algo malo que hayas hecho, o de lo que te sientas inadecuado. Debe haber algo. No. Soy increíblemente afortunado. El haberme casado con Melinda. La experiencia en Microsoft, que si bien tuvo sus altibajos y momentos difíciles, fue, la verdad, algo realmente fenomenal. Y el trabajo que pude realizar en la fundación. Sin arrepentimientos de nada. No intentaría volver atrás para cambiar nada. Quiero decir, por ejemplo, la demanda antimonopolio contra Microsoft, como bien sabes, fue realmente perjudicial para la empresa. Generó mucha distracción. Habríamos hecho muchas cosas, incluido el sistema operativo móvil, mejor si no hubiera sido por eso. Pero en cierto modo, fue una lección para mí, así que... Y probablemente aceleró mi jubilación por 5 o 6 años. Lo cual en general, para mí, probablemente fue algo bueno. Sabes, no creo que fuera un conjunto de actividades con principios, pero esa es otra historia. Entonces, hoy, ¿cuál es el mayor placer de tu vida? ¿Qué es lo que haces? Aparte de ser entrevistado por mí, o algo así, ¿cuál es el mayor placer de tu vida? Bueno, sabes esos momentos que paso con los niños, el tiempo que comparto con los científicos, esos ratos en los que estoy leyendo y de repente las cosas empiezan a tener sentido. Sabes, salir y ver el impacto real del trabajo que realiza la fundación. Reunirme con científicos que creen que podemos lograr avances para ayudar a solucionar el cambio climático. Estos son problemas súper interesantes, y aplicar un pensamiento sistémico amplio a estos problemas va a ser necesario para coordinar los recursos y las políticas que los sustentan. Así que me encanta mi trabajo. Lo fundamental era que a Paul Allen y a mí nos había encantado trabajar en software desde que tuvimos la suerte de poder tener contacto con él. Literalmente, yo tenía 13 años en octavo grado cuando llegó esta terminal de tiempo compartido, y lo hicimos día y noche y, sabes, mejoramos. Y pudimos ver que la magia del software combinada con este milagro del microprocesador, sujeto a la ley de Moore, una mejora exponencial, que esa era una combinación mágica. Y mirábamos a nuestro alrededor y decíamos, oye, ¿por qué no todo el mundo dice que esto es increíble? O sea, vamos a destronar a IBM. ¿Por qué Digital Equipment no lo entiende?
¿Por qué el tipo que lo dirige? Esta es una empresa que ya no existe, pero dominaba muchas computadoras en ese momento. ¿Por qué ese tipo de ahí no dice que está mal? Nosotros sabemos que está bien. Y así, el evento clave para nosotros fue un invierno muy frío en Boston, y salió una computadora en kit en esta revista Popular Electronics. Y dijimos, oh caramba, esto está pasando sin nosotros. Es decir, aquí estamos, sin hacer absolutamente nada. Así que llamamos a la compañía y les dijimos, oye, estamos listos para trabajar. Y luego los volvimos a llamar. De hecho, hicimos el trabajo y después los volvimos a contactar y les preguntamos, ¿cómo se hace para que la información entre y salga de la computadora? ¿El I/O? Y dijeron, bueno, eso es interesante. Nadie más ha preguntado eso. Debes estar haciendo algo de verdad. Así que ese fue, de todos modos, nuestro primer cliente. Y así nos aferramos a ser los primeros. Y fuimos los primeros en decir que debía haber una industria de software y que vinieran a hacerlo. En cierto modo, fue una de las cosas de menor riesgo que he hecho en mi vida. Porque, sabes, en realidad siempre pude haber regresado. Mis padres, mi papá, él no me dijo, oye, si te marchas por unos cuantos años, dejaré de pagar por tu educación. Fueron muy amables y me dijeron, está bien, ve, sabes, aprende tu lección allá en el desierto y vuelve a lo serio. Ya sabes, todavía estaremos esperando. Bill Gates nunca dejó de crecer porque nunca dejó de sentirse aprendiz. Y quizás esa sea la lección más humana de todas. Gracias por estar acá. Continúa creyendo y nos vemos.